verso 12 y verso 13. Es el anhelo de todo aquel que ha sido alcanzado por la gracia, por el amor, que ha recibido el perdón del Señor. El anhelo de él es ser como el Señor, agradar al Señor. Y es por eso que nos reunimos semana tras semana, vez tras vez, en nuestros mismos altares personales, con toda la intención de que nosotros podamos alcanzar esa bendición que el Señor establece en las Escrituras. Pero hay dos cosas de las cuales tenemos que estar conscientes, todos los que estamos aquí, todos los que vamos camino a esa nueva Jerusalén. Dice capítulo 19, verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Vemos al salmista, hermanos, que está consciente que es un ser imperfecto y que dentro de su corazón, dentro de sus pensamientos, existe algo que se llama hierro. La Escritura lo menciona como error, como hierro, como debilidad humana. Y el salmista se declara incompetente y él dice, pues estos hierros existen en el ser humano. Pero si Dios no se los revelare, ¿quién los podrá entender? ¿Cómo pudiéramos nosotros corregir nuestras vidas? Ahora, pudiéramos pensar que esto es para el pecador, para el que no ha nacido de nuevo, para el que está en completas tinieblas, pero la verdad es que estas palabras provienen de la boca de un hombre que vivió en el antiguo pacto, cuya espiritualidad era muy avanzada sobre todos los de su generación. Pero él estaba consciente, él había recibido una impresión y se le había revelado que hay algo que se llama hierro, y que aunque la gente no se pierde por traer hierro en su mente, en su corazón, pero sí puede de alguna manera incurrir prácticamente en malos hábitos, malos vicios y al final perder aquella corona que el Señor le dio. No es acusado de alta rebelión por tener hierro en su corazón. Dice aquí, líbrame de mis errores que me son ¿qué? Ocultos. Estaban escondidos. Y él suplicaba y decía, líbrame, libérame de ellos. ¿Quién puede entender sus propios errores? Una dependencia total de la gracia del Señor. Pero en esa misma línea, él escribe de otra cosa que aquí no tiene nada que ver con falta de luz, no tiene nada que ver con debilidad humana, aquí ya tiene que ver con algo voluntario. Y de esto, él sí se espanta y él dice, leamos verso 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Hagamos un alto. Estaba suplicando porque sus hierros le fueran manifiestos y que él pudiera ser asistido para poder salir de ese error. Debe de ser tu deseo. Antes que abandones esa tienda donde vives, tú deberías de orar continuamente y decirle al Señor, Padre, escudriñame, si hay hierro en mí, muéstramelo, dame la gracia para que yo me pueda apartar en hechos y en verdad. Que mis afectos no estén ligados ahí y mi palabra diga que sí y sea todo lo contrario. Líbrame de mis errores porque me son ocultos. Tú eres mi luz, tú eres mi guía. Y aunque nadie se pierde eternamente por los hierros, mientras no le sean revelados, mas sin embargo él estaba consciente, pero hay otra cosa que me quita el sueño. Y de esa sí estoy en problemas. Esa se llama soberbia. Señor, soy inclinado a la soberbia. Señor, hay una propensión natural hacia la soberbia. Te voy a poner un ejemplo. Un boxeador de box profesional llegó de Tulsa, llegó a la ciudad de Chicago, a la ciudad de los vientos. Él venía con un buen récord,
y él venía prácticamente a disputar su campeonato. Cuando él llega a la ciudad, él lo cuenta para su vergüenza. Y él dice, cuando yo llegué a ese lugar, me paré enfrente de la torre Sears, una torre grande. Dice, cuando yo venía bajando prácticamente del medio de transporte, yo traía 2 maletas en mi mano. Entonces yo llego delante de la torre Sears y bajo mis maletas y levanto mi rostro hacia la torre y con una actitud desproporcionada, yo digo, vengo a conquistar Chicago. Me quedé viendo así hacia la torre. Cuando bajé mis ojos, mis maletas ya no estaban, me las habían robado. Una reprensión manifiesta a la soberbia de mi corazón. Escucha, David dijo, presérvame de las soberbias, porque los errores tú los perdonas. Cuando son confesados, son revelados, son confesados y me aparto. Pero las soberbias no. El hombre que pecare con soberbia será desarraigado de su pueblo. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener conciencia de ello. Tenemos que estar muy conscientes que es una propensión natural en todo ser humano. Es muy natural. Era un español y estaba metido en el ruedo. Tenía un récord, 21 años, gozaba de popularidad. Había una popularidad tremenda sobre ese hombre. Y cuando él estaba prácticamente en ese ruedo, dice que venía el toro bufando hacia él. Él sacó prácticamente sus estoconadas y dice, ¡pum!, las clavó en el toro. El toro sintió la estoconada y en ese momento, dice, empezó a de alguna manera tropezarse y cayó. En cuanto ese toro cayó, dice, yo volteé hacia donde estaba todo el público y empecé a esperar sus aplausos. Yo no me di cuenta que el toro no estaba muerto. Cuando yo volteo para recibir la ovación, el toro se levanta y me da una estoconada por la espalda, alcanzando mi corazón. Lo único que dije, papá, me mató el toro. En su soberbia, pensó que él podía manejar las cosas. Y hermanos, a muchos la soberbia los va a matar. Se van a confiar en que son hábiles, en que son fuertes, en que conocen, en que tienen experiencia, en que han predicado en muchos lugares, pero dentro de ellos hay algo que se llama soberbia. ¿Pero qué es la soberbia? Escúcheme. La soberbia es ese deseo que de alguna manera hace sentir a la persona más importante que los demás. Esa es la soberbia. Sentirse literalmente que vale más que los demás, que sabe más que los demás, que puede más que los demás. De hecho, cuando no lo toman en cuenta se ofende, porque tiene soberbia. ¿Qué es la soberbia? Es una actitud de desprecio que se muestra hacia los demás. ¿Has visto personas? Oye, es que te quería decir, sí, oye, pero es que sí. Se siguió. ¿Cómo se le llama eso? Soberbia. Es una persona, la soberbia tiene que ver con una actitud de indiferencia hacia los demás, de desprecio. ¿Tú qué me vas a enseñar? ¿Cuántos años llevas caminando? ¿Qué tanto sabes? Yo tomé un curso, yo conozco el griego, yo conozco el hebreo, mi papá es el pastor. Empieza a sacar toda su soberbia. No estoy diciendo que tú estés sacando soberbia, digo, no te apachurres en la silla. Estoy tratando de predicar para inyectar tu corazón. Amén. Hermanos, es el espíritu de soberbia que se siente superior a los demás. Quiero ser enfático. No estamos hablando solamente del pagano, no estamos hablando solamente del no nacido de nuevo, estamos hablando del mismo santo, del que fue lavado con la sangre preciosa del Cordero, del que fue bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero él tiene que entender que esas actitudes, de hecho, es la fuente de toda maldad.
Cuando estábamos en el mundo, así éramos, llenos de soberbia. Creo que podemos decir todos al unísono, nunca buscamos a Jesús, ¿o lo buscamos? Nunca lo buscamos. Él nos buscó a nosotros. Nunca lo encontramos. Él nos encontró a nosotros. Porque nosotros estábamos llenos de soberbia. Pero es algo que tienes que tener conciencia en tu vida, ¿sí? David pide de todo corazón. Él está orando y está intercediendo. Él está consciente que él, de alguna manera, es su propensión. Hermano que estás aquí, amigo que estás aquí, persona que no te has podido salvar. Quizás hoy sea el momento de oportunidad para ti. En día aceptable te he escuchado. En día de salvación te he socorrido, dice la Escritura. Que hoy pudieras entender que es tu soberbia la que no permite que tú alcances la bendición que Dios da gratuitamente. Es importante. Él ora y dice, preserva a tu siervo. No permitas que la soberbia se enseñoreen. Él está dando por hecho, inspirado por el Espíritu Santo, que hay quienes están siendo enseñoreados por la soberbia. Hay en medio de los santos a quienes la soberbia los gobierna, a quien la soberbia los maneja, a quien la soberbia los tiene de alguna manera agarrados, y el Señor quiere romper el yugo. Pero es muy importante que lo entiendas. La soberbia es la actitud de indiferencia hacia los demás, la actitud de desprecio hacia los demás, la actitud de creerse más importantes, más grandes que los demás. Él dice, preserva. La palabra preservar tiene que ver con protege, resguarda, consérvame en mi estado aceptable delante de ti. Presérvame, guárdame del peligro, del daño. Debes de tener cuidado. Escucha. Salmo 19:13, vayamos nuevamente. Preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿Juntos? Que no se enseñoreen de mí. David agrega esta parte a la oración que está haciendo, porque sabía que su problema de soberbia era mayor que los secretos ocultos y los errores de su corazón. Deseo de todo corazón que tú te convenzas que la soberbia te acompaña. De aquí hasta que dejes ese cuerpo en el que estás, la soberbia va a estar siendo una fuente de tentación. Entiéndelo, acéptalo. Aún no estás en el cielo. Aún tu nombre está escrito en el libro de la vida por gracia de Dios. Dedícate a regocijarte sobre todas las cosas que tu nombre está escrito en el libro de la vida, pero sobre todo no olvides que la soberbia va a ser una fuente de tentación continua para ti, para que tú puedas estar orando con frecuencia. Yo no entiendo a las personas que oran 1 minuto, 2 minutos, hermano, cuando aquí nos está diciendo David que la soberbia es algo que de alguna manera gobierna a las personas. Entonces nosotros deberíamos de estar tirados de narices pidiéndole al Señor, presérvame, guárdame, líbrame, no permitas que la soberbia se enseñoree de mí, no lo permitas. ¿Entended? Sentimiento de superioridad hacia los demás. Hermanos, la soberbia es la única enfermedad que de alguna manera enferma a quien la posee. Quien tiene soberbia está enfermo. No está con los pies en la tierra. Se va a caer. Se han enseñoreado, se van a enseñorear de alguna manera las soberbias en su vida. Entonces es muy importante. David es tentado a tomar en poco la gloria. Fíjate nada más lo que dice 2 de Samuel 24:2, porque aquí nos muestra cómo David no está cuidadoso, ¿verdad? La oración que hace en el libro de Salmos seguramente emana de esta experiencia tan trágica, tan dolorosa. 2 de Samuel 24:2. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 2. Dice así: y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él:
recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Bérseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Verso 3. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor? ¿Juntos? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos sencillamente, hermanos, un David que de alguna manera no está consciente. Había una costumbre en el Medio Oriente a donde la costumbre decía que el único autorizado para contar las ovejas era el propietario de ellas. Esa era una costumbre cultural en medio de ese pueblo. Quien tenía la única autoridad para contar las ovejas era el dueño de ellas. Yo pregunto, ¿a quién le pertenecía Israel? ¿A David o a Jehová? ¿Quién tenía la autoridad para contar las ovejas? Cuando él mandaba hacer censo, se lo mandó a Moisés: censa al pueblo. Eran sus ovejas y él quería que estuvieran conscientes que eran su propiedad. Cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, vuelve a decir, vuelve a censarlos, circuncídalos y vuélvelos a censar, son su propiedad. Pero David quería tomar de la gloria de Dios, y él manda que se cense el pueblo. Y Joab, un pagano medio convertido, una torta no volteada, es capaz de percibir que esa información, que esa instrucción la está dando en soberbia. Dice: Señor mío, ¿para qué carambas quiere usted contar cuando usted sabe que usted es el rey? El Señor le añada 100 veces más a la cantidad que son de ovejas. Esto será para mal, dice Primera de Crónicas. Esto será para mal, para pecado. Pero dice la Escritura, pero prevaleció. Leámoslo nuevamente, por favor. 24:4. ¿Qué dice? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab, y sobre los capitanes del ejército. Hagamos un alto. Como David vio cómo habría crecido el rebaño y sido prosperado durante su ministerio, él fue tentado a tomar de la gloria de Dios. Hermanos, si está prevaleciendo el grupo de discipulados, si está prevaleciendo el grupo de las madres interesadas en la educación de los niños, si está prevaleciendo el grupo de jóvenes a los que les estás enseñando, si está prevaleciendo los ingresos o los dividendos de tu trabajo, hermano, qué bueno, dale la gloria a Dios. Pero no te atrevas a atribuírtela tú, porque todos nosotros sabemos de dónde proviene toda dádiva y todo don perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Pero hermanos, David tenía una propensión a ensoberbecerse. Por eso cuando él ya es reprendido, cuando él ya está de alguna manera azotado, él ora con fervor, él ora con convicción: preserva, guarda, liberta, no permitas que mi soberbia se enseñoree de mí. Es una oración pertinente. He visto gente caerse por soberbia y tristemente no se vuelven a levantar, porque la Biblia dice que él mirará al que es pobre de espíritu y que tiembla su palabra. Si estamos captando el mensaje, hermanos. Dice, de alguna manera, era notable, el censo era una manera de tomar el crédito. ¿Estamos de acuerdo? Cénsalos, cuéntalos. ¿Qué quería? Tráeme la cuenta. Estaba tomando el crédito. Así es que, mis amados hermanos, David estaba consciente de su debilidad y él dice: oh Jehová, ten compasión de mi pobre alma, presérvame de las soberbias, guárdame de ese pensamiento de creer que soy superior a los demás, guárdame de ese pensamiento de menospreciar la instrucción de los demás, de ser indiferente al comentario de mi esposa, al comentario del ministro, al comentario de mi hombre, del hombre que está sobre de mí, al comentario de mi hermano mayor. Guárdame de no ser indiferente. Sin la ayuda de Dios, ¿qué podemos hacer? Sencillamente regresar de donde salimos. Nosotros salimos de la soberbia, ¿no es así? ¿No es cierto que muchos de nosotros recibimos unas palizas por no tomar en cuenta a nuestros progenitores? ¿No es cierto que muchos de nosotros tuvimos que pasar tiempo en la cárcel a oscuras por no tomar en cuenta a nuestras autoridades?
¿No es cierto que muchos de nosotros tristemente tuvimos que atravesar un desierto en el área conyugal por no tomar en cuenta las reglas establecidas para el matrimonio? Por eso es importante. Sin la ayuda de Dios, hermanos, por la que David oraba, no se puede ser capaz de alguna manera de ser librado. Al contrario, cometemos pecados conscientemente de que no son correctos. Segunda de Samuel 11:2, por favor. Libro de Samuel, capítulo 11. Estas actividades le acontecieron a David precisamente antes de que fuera inspirado, de que fuera humillado. Capítulo 11, verso 2. Usted me responde con un amén cuando lo tenga. Dice así: gloria a Dios. Dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, juntos, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Todos juntos, por favor. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Hasta ahí hagamos un alto. ¿Le dijeron quién era el esposo? ¿Le dijeron quién era el padre? Y yo pregunto, ¿no mostró indiferencia ante ellos? ¿Qué pensó? ¿Quién es su esposo? Urías Eteo. Ah, mi siervo, tráiganmela. ¿Te das cuenta? No le importó. No le interesó. Despectivamente lo trató. Y así eres tú. Así soy yo. Si yo no estoy consciente que hay un potencial de soberbia dentro de mí, entonces yo caminaré como necio. Yo caminaré engañado. Cuando mi deber es mantenerme en el lugar que el Señor me ha dado como un refugio para ser resguardado. Él muestra, hermanos, indiferencia. Era más que Urías, según él. ¿Se le podía negar algo a alguien que es más que otro? Según él, no. Sabía quién era la mujer. Hermanos, se sentía casi un Dios. ¿Se le puede negar algo a un Dios? Él dijo en su corazón malvado, no. Y ahí está la fuente, hermanos, de tanto abuso. Hay veces la gente suele ir e invadir un terreno o vender el terreno 3, 4, 5 veces y no le importa de alguna manera la forma en que la gente está tratando de ahorrar para poder pagar un terreno, conseguirse un pedazo de tierra. Pero no le importa. Hay veces la pequeña corderita que creció en el seno de esa familia es de alguna manera despedazado el hogar porque no le importa, tiene soberbia. De alguna manera, ¿qué le importa lo que piensen los demás? Tenía un problema grande. Primera de Samuel 18:7. Tienes que estar muy atento. 18:7 de Primera de Samuel. David era tenido en gran estima. Hermanos que están aquí, Dios les ama y ustedes son tenidos en buena estima. Muchos de ustedes hacen muchas cosas por amor al nombre del Señor. El Señor está consciente de la obra que haces por amor a su nombre. Pero tienes que tener cuidado. Mira lo que dice capítulo 18, verso 7. Todos juntos, por favor. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Hermanos, no sabemos hasta aquí. No tendríamos, ya viéndolo a la luz de las Escrituras, no tendríamos nosotros la respuesta a la concepción de ¿será una bendición ser fuerte? ¿Se le podrá llamar una bendición a quien es muy guapo o muy guapa? ¿Se le podrá llamar bendición a quien de alguna manera tiene muchos talentos y habilidades? Porque obviamente al tener habilidades, talento, guapura, hermosura, juventud, hermano, siempre va a ser fuente de tentación. Ay, qué brazos tan fuertes tienes. Oye, qué guapa está usted. Oye, ¿cómo le haces? Mira qué habilidad tienes.
Y hermano, esa es una fuente de tentación. ¿Para qué? Para estar siendo tentado a la soberbia. ¿Qué decían de David? Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y hermano, al no estar consciente que él no mató ni siquiera una pulga, hermanos, quien le dio la gracia para matarlos, ¿quién fue? Tú lo sabes. El de arriba. Al no estar consciente y creérsela que realmente él tocaba un instrumento, que realmente todos se le quedaban viendo, que realmente todos le alababan, que realmente todos le dicen sobre lo que conoce de las Escrituras, al no darse cuenta que él de alguna manera lo recibió en gracia. Obviamente es una fuente de tentación. Y aquí vemos un David que se paseaba por el terrado y al ver una mujer, de alguna manera, ¿quién es? Tráiganmela. Es esposa de Urías Eteo. Lo trató con desprecio. Entonces, ahora entendemos el contexto del por qué él ora: líbrame de mis soberbias, ¿verdad? Que no se enseñoreen de mí. Deseando de todo corazón que tú puedas hacer la misma oración de aquí en adelante. Deseando de todo corazón que tú estés consciente, aún no has llegado al cielo, hermano. Vas al cielo. El Espíritu Santo está regenerando tu corazón, está perfeccionando la obra que ha empezado. Aún no lo ha terminado. Así es que no digas en tu corazón: ¿qué me van a enseñar? ¿Cómo qué? ¿De qué me van a hablar? Tranquilo, hermano. El Espíritu Santo habla lo que Él quiere hablar. Tú y yo somos bendecidos en Cristo Jesús. Entonces, por eso es importante. ¿Cuántos cayeron por las virtudes que tenían? Ezequiel 28:2, por favor. La Escritura es amplia en ejemplos, con toda la intención de que el pueblo del Señor sea sano en la fe, que el pueblo del Señor ande por la calzada de santidad, dice la Escritura, y por torpe que fuera, no se extraviará de ella, dice capítulo 28, verso 2, por favor, de Ezequiel. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, se ensoberbeció tu corazón, por cuanto dice, y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios ensoberbecido. He aquí que tú eres más, ¿qué dice? Más sabio que Daniel. Hagamos un pequeño alto. Fíjate nada más qué virtud tenía este personaje del que se estaba hablando. Daniel tenía un conocimiento particular, un don de interpretación de sueños, un don de sabiduría, un don para gobernar. David estaba facultado, hermoseado, hermano. Pero este personaje del que se habla dice que era más sabio, que no había secreto que le fuera oculto. Estaba dotado de parte de Dios, pero no entendió: líbrame, presérvame de mis soberbias. No lo entendió. Dice, por favor, verso 3: he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas juntos se ha enaltecido tu corazón. ¿Cómo empezó este querubín a ver a los demás? Con desprecio. Empezó a verlos ahí con desdén, a despreciarlos con indiferencia. Ahí va Gabriel el mensajero: ándale, Gabriel, ve a dar el mensaje. Pero él se llenaba de soberbia. Hermano, muchos han caído por su soberbia. Si tú eres muy guapa, que te dé mucho terror, porque vas a estar siendo tentada de continuo. Las miradas lujuriosas de los hombres estarán sobre de ti. El adúltero que no es fiel a su esposa estará de alguna manera por el rabillo del ojo buscando de alguna manera encontrar tu mirada. Y si no eres sabia y te vistes de una manera no propia, pues tú misma eres una necia que no entiendes, que no sabemos si decir que es una bendición que estés muy guapa o es una maldición que ya te marcó para irte al infierno. Al igual que el que es muy sabio, al igual que el que es muy hábil, muy joven, muy habilidoso en diferentes ciencias. Hermanos, tengamos cuidado con la soberbia. Amén. Dice el siguiente verso, verso 6: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios
Mira, dice la Escritura del 8, al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hasta ahí. ¿Se cayó o no se cayó? ¿Por qué se cayó? Soberbio. Soberbio. Por eso hay veces les bajamos la manga a algunos que entran enseñando el músculo. Y hay veces nos acercamos, qué bueno, nos da mucho gusto que hayas venido, y ahí le estamos desenvolviendo la manga. ¿Sí? Porque sí, viene muy fuerte, pero se va a caer. ¿Sí me explico? Otros entran con el pecho abierto y sí, vamos y les abotonamos el botón, la camisa. Qué bueno que viniste, te extrañábamos. Nada más queremos ayudarte a que te guardes de tu soberbia. Por eso hay veces nos acercamos a las hermanas, hermana, ¿usted viene a adorar a Dios o viene a que le adoren a usted? Porque la manera que usted, como viene, pues parece que quiere usted toda la gloria y todas las miradas a usted. Por amor a sus almas. Líbrame, presérvame de las soberbias, dice la Escritura. Amén. Cuestiones que confirman el pecado de soberbia. Hay ciertos acontecimientos antes de que una persona sea confirmada como soberbia. Tiene que haber ciertos acontecimientos. Tú tienes que tener mucho cuidado. Tú, si hoy eres desnudado, si hoy es mostrado tu pecado, tírate de narices al suelo y pide misericordia. Pídele al Dios que no permita que esas soberbias se enseñoreen de ti, porque de lo contrario, hermano, el Señor te empezará a ver de lejos, porque Él dice que mira al soberbio de lejos. Escuche, cuando nosotros sabemos, tenemos un conocimiento, ya sea experimental o un conocimiento intelectual más que los demás, estaremos siendo tentados continuamente a caer en la soberbia, a tratar a los demás con indiferencia, con desprecio. Escúchelo. Segunda de Samuel 17:23. Usted me dice cuando lo tenga. Dice así: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, hagamos un alto. ¿Cuál era el don nato que este hombre tenía? Era un consejero. Un consejero, hermano, no es el que de alguna manera está adivinando de Tim Marín, de doping, güey. Así no es un consejero. El consejero tiene prácticamente la palabra para la necesidad que se está demandando. Ese es un consejero. De hecho, las Escrituras nos dicen que en aquel tiempo el consejo que daba Ahitofel era como si Dios mismo hablara. ¿Te das cuenta? La habilidad, el don, la consistencia de esos consejos que él daba eran prosperados. Pero ¿sabes qué? Como él era sabio, como él tenía conocimiento, como él tenía esa virtud, el día que de alguna manera no se tomó en cuenta su consejo, ¿qué crees que pasó? Se ensoberbeció y se quitó la vida. Hermanos, ¿qué no se supone que el que da la vida y la quita es Dios? Y cuando alguien se quita la vida, ¿no se está ensoberbeciendo contra el que dio la vida? Ahitofel no entendió cómo poder equilibrar esa virtud con la que lo habían de alguna manera capacitado, facultado para que él pudiera estar a un lado del rey aconsejándole. No lo entendió. Hermano que estás aquí, que llevas tiempo en la caminata, hermano que por la gracia de Dios te has mantenido fiel al Señor, hermano que has conseguido la corona, dice la Escritura, mira que nadie tome tu corona, hermano que tienes ya una corona que te ha proporcionado el Evangelio, tú tienes que tener cuidado porque vas a estar siendo tentado por tu conocimiento. Y hay veces te van a preguntar algo y si no lo sabes vas a ser tentado a querer dar una respuesta que no sabes. Es mejor decir, déjame orarlo y después te digo. ¿Sí me explico? Porque si no, de lo contrario, tú caerás en soberbia. Y déjame decirte algo, no fue nada grato cuando David cayó en soberbia. Dice, le pesó. Proyéctame por favor Samuel, amado hermano, segunda de Samuel, en el capítulo
24. Verso 10. Después que David hubo censado el pueblo juntos, le pesó en su corazón. Empezó a sentirse mal. Empezó a sentirse incómodo. Empezó a sentir desestabilidad. Y en su corazón sabía lo que sabía Caín: el Señor no ha recibido mi ofrenda. ¿Si te das cuenta, hermano, cómo el Señor se hace entender? ¿Si te das cuenta cómo el Señor habla directamente al corazón? David empezó a pisarle en su corazón, y por más que se quería sacudir esa verdad, él sabía una cosa: he pecado, he hecho locamente. Hermanos, Ahitofel se fue con un pesar en su conciencia. ¿Qué diferencia hay entre este y Judas? Ambos fueron puestos a un lado del rey. Ambos recibieron un llamado. Ambos fueron facultados. Y cuando de alguna manera algo salió mal, entonces estos tomaron una decisión ensoberbecida y se fueron y se quitaron la vida. Por ahí surge una doctrina que dice que al final Dios salvó a Judas, y empiezan ahí a desmanejar muchas cosas. Y tú puedes decir una cosa: están igual de ensoberbecidos que el que se suicidó. Es muy importante. ¿Cuándo seremos tentados? Segunda de Samuel 13:3. Capítulo 13, verso 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab, juntos, era hombre muy astuto, era muy sabio, muy hábil, hermanos. Una sabiduría, una habilidad, un ardid para poder sacar de alguna manera resoluciones. Amigo mío, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Te vas enflaqueciendo de día en día? ¿No me lo vas a encubrir a mí, o sí? Es que mi hermana Tamar, traigo un pesar, estoy enamoradísima de él y no sé qué hacer. Y este sacó el consejo de muerte. ¿Fue tentado por su sabiduría o no? Fue tentado. Es obvio, hermano, nosotros sabemos cómo terminó Amnón. Y por ahí dice el adagio que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. ¿Quedó impune? De seguro que no. Hermanos, algunos de ustedes tienen mucha habilidad. Cuando Dios les ha permitido compartir, al igual que a un servidor delante de aquí en este púlpito, Dios les da gracia. Y sabes que yo he escuchado por terceros, no voy a mencionar nombres para guardar sus corazones, pero he escuchado lo que ese hombre dijo: me desnudó. Lo que ese hombre dijo a mí me hizo entender cosas que no había entendido nunca. ¿De dónde proviene esa sabiduría? De Dios. La Biblia dice no que seamos suficientes como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra sabiduría proviene de Dios. Van a estar siendo tentados, hermanos. Oren mucho al Señor para que sean librados de ser esclavos de la soberbia. Porque la soberbia, una vez que es meditada, hermano, una vez que es de alguna manera preparada, se toma como un pecado, valga la redundancia, de soberbia. Y es algo que haces voluntariamente, con alevosía y con ventaja. Y esos pecados, ¿cómo le despiertan la indignación al Señor? Si alguno pecare de soberbia, será cortado de su pueblo, dice la Escritura. Entonces, si tú piensas que es normal, es normal, Dios sabe que soy humano. Porque eres humano, te ha estado soportando, pero después de esta enseñanza, tú vas a ver cómo va a empezar a tratar contigo. Porque no lo sabías, pero hoy ya lo sabes. Entonces es muy importante que nosotros entendamos cuándo más, qué otro tipo de eventos solamente son usados para confirmar que tenemos pecado en el corazón, de soberbia. Primera de Samuel 21:3.
Gloria a Dios. Permítame tantito. Es segunda de Samuel, perdón hermanos, segunda de Samuel, y no es 21, es 24. 24 en el verso 3. Segunda de Samuel 24:3. Cuando una decisión que hemos tomado es confirmada como soberbia, cuando nuestros seres queridos, cuando nuestros amigos que nos estiman, nos advierten con tiempo antes que algo suceda. Antes que algo suceda, Dios usa esa providencia. ¿Y sabes qué? Él está usando los afectos que le tenemos a esas personas que nos van a llamar la atención. Él usa esos afectos para tratar de prevenirnos. Mira lo que dice el verso 3. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Y en Crónicas dice que le será contado por pecado. Hermano, ¿no estaba usando Dios a este hombre, este capitán del ejército de David, para guardarlo de la soberbia? Cuando David comete el pecado, hermano, y le pesa en su corazón, ¿a quién crees que le vino primero? ¿Qué persona le vino primero a la mente? Joab. ¿Sabes qué dijo? Ya me lo habían dicho. Ya me lo había dicho mi esposo. Mi esposa me lo había advertido. Ya el hermano en Cristo me lo había dicho. Ya mi abuelo me lo dijo, trastabillando ahí con sus palabras torpes, me habló, me lo advirtió. Y una vez que las cosas no salen como el delincuente pensaba que deberían de salir, él debería de reconocer que fue con soberbia y debería de humillarse y decir: presérvame, Señor, perdóname por esta soberbia, porque tú ya me habías avisado, Señor. Y yo, sin embargo, yo lo hice con todo, y que de alguna manera ya me habías mandado una advertencia. Mateo 27:19, por favor. (27:19) Y estando él sentado, si no lo encuentra aparece aquí en la pantalla, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, ¿juntos? No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Hermano, Pilatos debería de haberse humillado y reconocido: yo pequé con soberbia. Yo tengo soberbia en mi corazón. Es más, quiero recordarles las palabras de Poncio Pilatos. Él dijo: ¿qué no sabes que tengo autoridad? ¿Para qué? ¿Para entregarte o para dejarte ir? ¿No dijo así? O sea, él mismo tenía la autoridad. Oye, ¿no me hablas a mí que te puedo librar? Oye, ¿ves esto que dicen ellos? ¿No dices nada? Hey, oídme, escuchadme. Yo no hallo maldad en este hombre justo. Y para que se afirmara más la decisión y tomara realmente su papel en serio, le mandan a su mujer. ¿Quién era su mujer? El deleite de sus ojos. Mándale a su mujer. Este hombre está enamorado de su mujer. Mándasela para que le hable. Y ahí llegó la tierna mujer Claudia. Amado mío, hoy he padecido mucho en sueños por causa de este hombre. No te metas con él. No ignores su palabra. No desdeñes ante su majestad. Pero sabes, había soberbia. Y hay más soberbia cuando sabes que estás mal y te quieres justificar. No, pues es que la carne es débil. Es que ¿cómo lo iba yo a saber? Es que no oran por mí. Es que me han descuidado, no me visitan. Escúchame, hermano. Ningún argumento que diera Adán cuando Eva le dio a comer del fruto prohibido convenció al Señor. Maldita sea la tierra por tu causa. Hiciste caso de lo que tu mujer dijo cuando yo te di la autoridad a ti. Se acabó. Señor, la serpiente
Con dolor parirás a tus hijos y todas tus hijas te van a recordar siempre en el libro de Génesis 3. Cuando vayan a parir igual, se van a acordar de lo que significa pecar con soberbia. Entonces es muy importante. La soberbia es esa actitud de sentirse mayor a los demás. ¿Qué me quiere decir este hombre? Él dice esto y esto, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Pues yo, ¿de cuándo acá voy a obedecer? No me he sujetado ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mi padrino. ¿Por qué me voy a sujetar a estos monos? Escucha, escucha. Y tú lo único que tienes que hacer es sencillamente, bueno, está bien, adelante. Pero una cosa es bien real. Cuando suceda lo que va a venir, lo primero que te va a venir, David, es Joab. Ya me lo había advertido Joab. Y ¿sabes? Le acusaba la conciencia. ¿Cómo te quitas la conciencia cuando está acusando? ¿Cómo te la quitas? No se puede, hermano. No se puede. Tienes que aprender a orar. Tienes que aprender, número uno, a reconocer: en mí reside esa inclinación a la soberbia. Soy dado a tratar con indiferencia a los demás. Soy dado a menospreciar a los demás. Líbrame, por favor. Presérvame, Señor, de esa malvada actitud. Presérvame. Hermano, orarás con dolores de parto, porque es la reacción más natural de nosotros. ¿Si te convences o no? Por si no te convences, nada más considera cómo le hablas a tu esposa. Considéralo para que te des cuenta cómo tienes soberbia. Considera, mujer, que estás aquí, al esposo que tienes, que es tierno, que es paciente. Considera cómo muchas veces lo dejas hablando solo, para que consideres y entiendas: hay soberbia en tu corazón. Vas a hacer esto y esto, mujer, te encargo, por favor. Ah, sí. Y en tu corazón: está loco. Oye, mamá, ¿no vas a hacer lo que dijo papá? No, hijo, ¿qué le vamos a hacer? Él no sabe ni guiarse solo. Escucha. Se llama soberbia. Y la Escritura dice que David estaba preocupado porque había errores que le eran ocultos. Él decía: líbrame de los que me son ocultos. Pero, Señor, aún tengo más cosas que preocuparme por. Señor, me quita el sueño. Señor, paso noches en vela. Líbrame de mis soberbias. No permitas que ellas se ensoberbezcan, que me gobiernen, Señor, no lo permitas. Hermano, escucha. Censó al pueblo importándole un cacahuate que no fuera de parte de Dios. 2, se acostó con la mujer de su súbdito, no importando que fuera casada. A él no le importó un cacahuate. ¿Sí te das cuenta cómo David es el prototipo de toda la raza humana, hermanos? O sea, tú quieres encontrar debilidades humanas, ve a estudiar la vida de David. ¿Quieres encontrar victorias en Cristo? Ve a estudiar la vida de David. ¿Quieres encontrar locuras, como andaba sacando baba y pintando ahí en las paredes? Ve y estudia la vida de David. David tiene muchos ángulos de donde aprender. Y este de la soberbia es uno muy particular para todos los que estamos aquí. Ya lo dije reiteradamente, no es meramente para el que no se ha salvado. El que no se ha salvado está lleno de soberbia, por eso no se puede salvar. Pero el santo escapó de ahí. La santa debería de hacer de esta oración su modelo diario para poder estar intercediendo de continuo. ¿Sí me explico? Debería de hacerlo. ¿Cuándo más se convierte o nos somos confirmados como unos soberbios? Cuando Dios mismo nos ha advertido. Dios nos ha advertido. Hermano, hay veces vienen unos sueños claritos. Hay veces sueñas: ¿qué soñé? No te acuerdas. Pero hay veces sueñas y no se te olvida el sueño. Y pasan los años y el sueño está aquí. Sabes que fue Dios hablándote. Una predicación es impresa en la mente. Y hay veces, yo lo he notado, hay veces yo no sé qué pasa con los aparatos, pero cuando Dios habla y imprime en el corazón, hay veces ni se graba. O sea, mis hermanos, ve lo que les pasó. No servía el micrófono, no hacía cosas, y estuvieron practicando y estuvieron suplicando a Dios. Pero hay veces pasan cosas así, porque Dios está interesado en los que van a escuchar audiblemente, no tanto en los demás. Hay algo que decirle a la audiencia, a su pueblo amado. Entonces, cuando Dios mismo nos ha advertido, Génesis 4, por favor, y nosotros incurrimos en ir contrarios a la voluntad del Señor, es ahí
Allí es donde nosotros tenemos que ser convictos de que existe soberbia dentro de nuestro corazón. Capítulo 4, verso 6. Gloria a Dios. Dice así: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo y esto, te daré autoridad sobre él, y tú lo vas a gobernar. Fíjate el consejo. Solo dedícate a hacer bien. ¿Pero qué es hacer bien? Haz que Jesús sea tu Señor. Y una vez que Jesús es el Señor, el pecado pierde autoridad. Si dejas que Jesús deje de ser el Señor, el pecado toma la autoridad del Señor. Eso es hacer el bien, porque te has esperado en entregarte al Señor. Tú que vienes cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días, ¿por qué te has tardado en darle el señorío al Señor? Cuando te pregunto ¿cómo estás? Bien. Eres un mentiroso. No puedes estar bien si Jesús no es el Señor. ¿Cómo se puede estar bien y seguro ir al cielo si Jesús no es quien te gobierna? Si Jesús no es el que de alguna manera te instruye y te dirige, ¿cómo se puede estar bien? Pero aquí vemos que somos confirmados como soberbios cuando el Señor vino y habló directamente con nosotros. Y una vez que es confirmado, vemos, hermano, un cuidado paternal. Vemos todo el conocimiento que tiene Dios en cuanto al resultado de la soberbia. Hoy te está hablando, hermano, porque vienen tentaciones para la soberbia. Así es el Señor. Jehová el Señor no hará nada sin antes hacérselo saber a sus siervos. Vienen tentaciones donde tú vas a tener que decidir en soberbia o someterte en humildad. Entonces, muy claro, hermano, vemos que al no escuchar los impulsos del Señor, esas reprensiones anticipadas, el aviso divino, solo de alguna manera viene a confirmar: esta persona es soberbia. Porque dijo, se paró aquí al frente: Dios me habló. Fíjate nada más lo que dice: Dios me habló. Y yo pregunto, si Dios te habló, ¿qué esperas tú? ¿Qué está esperando el Señor que hagas si ya te habló? Pues que le obedezcas. Pero te habló y no le obedeces. Se llama soberbia. Te sientes más que los demás. Miras con indiferencia la palabra del Eterno. Escucha. Porque con todo y ese aviso, la persona termina haciendo su voluntad. ¿No? ¿Sí se han dado cuenta cómo el Señor diseñó el cuerpo de una manera sabia? Hermano, cuando queremos de alguna manera nosotros, no sé, motivar a alguien, lo que hacemos es lo siguiente. Lo voy a hacer por acá. Qué bien, hermano, qué bien. ¿Qué significa eso? Lo fortaleces. ¿Qué más significa? Lo impulsas, lo animas. Pero es difícil que yo me haga. Qué bien, mira nada más cuánto batallo. Puso la espalda para que no me alabe a mí mismo. Mejor que me alabe mi padre, que me alabe mi hermano, que me alabe mi otro hermano, que me alabe el joven. Qué bendición, hermano. Eso es otra cosa. Pero prediqué. Qué bien, Aurelio, qué bien. O sea, imagínate nada más. Entonces vimos la sabiduría de Dios manifestada con toda la intención de que nunca se te ocurra estarte alabando a ti mismo. Dejad lugar al Señor, que Él se glorifique. No tomes de la gloria del Señor, porque la gloria es para Él, la victoria es para el pueblo. Amén. Entonces es de suma importancia, hermano, que entendamos cuando Dios nos ha advertido, entonces nosotros al desobedecer somos confirmados como soberbios. ¿Cuándo más? Cuando hemos sido advertidos por otros contra los mismos pecados. Segunda de Samuel 16:21. Corrijo. Cuando nosotros planeamos nuestros pecados y los disfrutamos, somos confirmados como soberbios. El otro ya lo habíamos visto. Segunda de Samuel 16:21, vamos a leerlo. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre
que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Verso 22, todos juntos. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llevaron arrastrando a Absalón dando gritos de desespero. ¿Dice así? ¿Cómo crees que ha de haber ido Absalón? No iba, pero sí que se le hacía tarde. Se le hacía tarde al fornicario. ¿Sí? ¿Estamos captando el mensaje? No, el fornicario, no, yo ya cumplí, con permiso, yo ya voy a planear lo mío. Mi derecho, mi espacio, yo tengo derecho, yo tengo espacio. Hermano, tu único derecho es el infierno, al igual que para mí. Ese es el único derecho que tienes. Cristo, en su misericordia, nos salvó y nos limpió de nuestros pecados. Pero aquí vemos dos tipos que estuvieron planeando su pecado, y no solo planeándolo, disfrutándolo. Cuando ves gente así, entonces te estás dando cuenta, ahí hay una soberbia, ahí hay un soberbio, porque con todo y que sabe que está mal, ¿qué es lo que hace? Lo sigue haciendo. ¿Qué me importa? A mí qué me importa lo que digan los demás, qué me importa, es mi vida, hay que disfrutarla, solo una vez se es joven. ¿Cómo me piden que no disfrute mi felicidad? Hermano, tú tienes que entender que Dios no nos trajo a este mundo para hacernos felices. Él nos trajo para perfeccionarnos y llevarnos al lugar donde existe la verdadera felicidad. Aquí nunca dijo Él que tendríamos felicidad. Él dijo, en el mundo seréis afligidos. Y todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Cuando oigan estos rumores, huyan a los montes. Hermano, siempre estuvo advirtiendo de que este lugar es un lugar de preparación. Cuando tú traes en la mente que tú necesitas ser feliz, disfrutar, tú estás engañado, estás engañada, estás planeando tu pecado. Y quiero decirte de parte de Dios, como lo planeas y lo disfrutas, tú caes en el rango de soberbio. Y si David con temor decía, líbrame de las soberbias que no se enseñoreen de mí, ¿qué deberíamos de decir nosotros? Lo mismo. Entonces la soberbia es esa propensión a sentirse más que los demás, esa propensión a tratar a los demás de manera despectiva, esa propensión a ser indiferentes. Bueno, déjame, ¿no? Es mi vida, ¿qué te metes? Yo la quiero vivir, luego se la sacan por ahí, mi loca vida, imitándole al otro homosexual, es mi loca vida. Hermanos, tengamos cuidado. O sea, Dios no le está interesando qué pensamos, qué pienso yo, qué piensas tú. No, Dios quiere que entiendas. El camino es angosto, la puerta muy estrecha, y son poquitos los que entran. Él quiere que tú seas de los poquitos que entren. ¿Cómo? Hermano, orando al Señor, presérvame de las soberbias. Levante su mano si usted se convence que es propenso a la soberbia. Levante su mano. Si está convencido que es propenso a la soberbia, qué bueno, hermano. Haga caso. Le dijeron a aquel hombre, haz esto y vivirás. Eso es lo que nos dice el Señor en esta mañana. Haz esto y vivirás. Amén. La descripción de errores, faltas que son ocultos y soberbias nos recuerda que el pecado tiene una progresión. Escúchame, no se va a quedar la cosa así nada más porque sí. Bueno, me di un gustito, una canita al aire. No, hermanos, va a ir progresando esa deficiencia. Va de la tentación pasajera al pensamiento elegido. ¿Qué fue? David ve a la mujer de Urías Eteo, la ve muy guapa, la ve en paños menores, y ¿sabes qué? De esa tentación va al pensamiento elegido. ¿Quién es esa mujer? ¿Esa quién es esa forastera? ¿Esa que está ahí quién es? Denme razón de esa mujer. Hermano, ¿no era casada? O sea, no había cambiado la ley, hermanos, recordada el principio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero él tenía varias. Ahora, el ejemplo de David nada más es una reprensión a la lujuria de nosotros. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿cómo le fue con tanta mujer? ¿Sí fue bien feliz? ¿Disfrutó el matrimonio? No, hermano, ya no sabía, ya no quería queso sino salir de la ratonera.
matándose unos a otros, traicionándose unos a otros, un sinfín, un modelo no grato, hermanos, para lo que nosotros conocemos como el matrimonio. Entonces, de la tentación pasajera va al pensamiento elegido. Del pensamiento elegido va a la meditación. ¿Qué meditaba David cuando vio a la mujer de Urías Eteo? ¿Tú crees que él estaba viendo la reprensión de Dios? ¿O estaba viendo el placer sexual que iba a adquirir? Él estaba viendo eso. De ese pensamiento elegido, hermanos, brinca la meditación, y de la meditación al cumplimiento deseado. ¿Quién es esa mujer? Es la esposa de Urías Eteo, tráiganla. ¿Te puedes imaginar cómo lo vio Dios? ¿Qué dijo? Dijo que la traigan. ¿No es eso soberbia? Sí, se llama soberbia. Se siente mayor a Urías Eteo. El Señor tenga misericordia y nos humille en esta mañana, y que todos podamos quedar convictos. Dios es tan bueno, hermanos, que nos da una vía de escape. Tú te tienes que convencer. Las cosas que te acontecen, hermano, son pasables. Dios no es un monstruo, no es un tirano. Dios no va a permitir cosas que tú no puedas resistir, al punto que no tienes justificación. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. (10:13) dice: no os ha sobrevenido, juntos por favor, ninguna tentación que no sea humana, pasable, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, juntos, sino que dará también juntamente con la tentación. ¿Para qué? Bueno, entonces tienes hoy que convencerte de algo. Por lo que tú estés atravesando ahora, es algo que el Señor está esperando que lo brinques. Él está esperando que lo pases con dignidad. Él está queriendo, amado hermano, amada iglesia, que tú brinques y que tú puedas decir: estoy bendecido, prosperado y en victoria. ¿Sí me explico? Convenciéndote primeramente, no es ninguna tentación suprahumana, es una tentación humana. Y el Señor sacará la puerta de escape, al punto que yo pueda salir victorioso. Pero es importante, para poder pasar esto, primero, número uno, te tienes que convencer que eres propenso a la soberbia. Número dos, tienes que haberte tirado de narices al piso y rogar: presérvame de mis soberbias. Líbrame, Señor, de esa propensión perversa que traigo en el corazón. Líbrame, líbrame, líbrame. Y para cuando venga la tentación, ya el Señor te habrá dado la victoria. Amén. Entonces, hermanos, debido a este gran peligro, David oró: preserva también a tu siervo de las soberbias, dice la Escritura. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Hermano, era un santo y oraba de esa manera, con necesidad, con prontitud. Él decía: que no se enseñoreen, soy rey, pero soy consciente de lo que soy capaz de cometer. Ya lo cometí 2 veces, Señor. Ya una vez con la mujer de Urías Eteo, ya otra vez con el censo. Señor, presérvame. ¿Tú te acuerdas cuando tuvo a mano a el rey Saúl? ¿Sí te acuerdas? Si alguno se levantare con soberbia y diere muerte a su prójimo, será culpado de la sangre. ¿No dice así la ley? Hermano, y cuando a él le dijeron: ahí está, Dios te lo puso, es tu oportunidad, ¿qué dijo él? Líbreme el Señor de que yo quiera que toque al ungido del Señor. ¿Lo dijo así o no? Sabía que era propenso, estaba consciente, su oración fue correcta, bien colocada, por amor a la palabra de Dios, en una dependencia de Dios, rogando que esa oración tuviera efecto en el corazón y en la buena voluntad del Señor. Romanos 6:14, por favor. Romanos 6, verso 14. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos?
6:14. Dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si nosotros oramos al Señor, se desprende gracia. Amén. Eso que no te quede lugar a duda. Amigo que no tienes certeza de salvación, amigo que tienes temor a morir, amigo que no sabes con seguridad que tu nombre está escrito en el libro de la vida, si tú oras al Señor en esta mañana con sinceridad, el Señor te dará gracia delante de su trono. Tus pecados serán perdonados, serán cubiertos y serás adherido a la línea de bendición que tienen los hijos de Dios. Porque vemos que la buena voluntad del Señor es esa. Él está queriendo que nosotros tengamos esa victoria, esa bendición. Amén. Entonces es muy importante, mis hermanos. Póngame atención. Hoy es un día, hermanos, de gracia para que el Señor pueda suministrar el don del perdón. Todos los que hemos sido perdonados tenemos que ser humildes y reconocer, no lo merecía. Estaba yo pidiendo y no lo entendía ni qué significaba. Lo que quería era escapar de esa condenación que traía en la conciencia. Pero el Dios del cielo, con mucha misericordia, permitió que fuésemos humillados. Esa es la actitud contraria. Si tú quieres ser librado de la soberbia, ser perdonado, tú necesitas humillarte. Hermano, por eso se nos dieron las rodillas. ¿Sí te das cuenta que nuestras rodillas son flexibles? ¿Sí te das cuenta? Esas rodillas son para doblarse. Entré a una panadería y estando ahí en la panadería de repente vi un letrero y me dijo: cuando sientas, leí ahí el letrero de la panadería, cuando sientas que ya no puedes estar de pie, ponte de rodillas. Entendí algo. Qué preciosa revelación. Porque honestamente no tenemos la capacidad para estar en pie delante de la tentación. Es día de salvación. Marcos 10:13. Pero nosotros tenemos que tener la actitud correcta. Se nos demanda tomar un lugar, el lugar que nos corresponde, el lugar de donde no debemos de salir. Capítulo 10, verso 13. Y les presentaban niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. ¿Juntos? Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Juntos? De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hazte como niño. ¿Cómo son los niños? Son inocentes. Predicador, usted está diciendo que si yo me humillo delante de Dios y le confieso mi pecado, Él me perdona. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Predicador, usted está diciendo que no importa cuál sea el pecado que yo haya cometido, el Dios del cielo tiene poder para perdonar mi pecado. Eso es lo que prometen las Escrituras. Pero es que yo he sido bien malo, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Tienes toda la razón, Dios conoce todo, yo no. Si tú le crees y recibes su regalo, Él te perdona y pone tu nombre entre los príncipes de su pueblo y te da herencia con los santificados y te dota de su Espíritu Santo. Guárdamelo. Cuando regreses, si algo te debe, yo lo pagaré. Se hace responsable de tu vida, pero tienes que ser como niño. Romanos 12, por favor. Si alguno es orgulloso, arrogante, despectivo, indiferente, hermanos, por lo regular no tiene muchos amigos. Y puede decir: no, pues es que ahí no saludan, es que ahí... No, no es que no saluden, es que tú eres el orgulloso. Es que tú eres la orgullosa. No, es que no todos ahí. Y empiezas ahí carnalmente a aventar basura por todos lados. No, el problema no son todos, el problema eres tú.
Porque cuando alguno quiere tener amigos, debe demostrarse amigo, dice la Escritura. Estamos hablando de una actitud muy diferente a la soberbia. El soberbio siente que es más que los demás. Entonces, si los demás quieren ser sus amigos, que venga y que me salude, que venga y que platique aquí conmigo. ¿Yo por qué habría de ir? Y no estás entendiendo que así no es el juego. Romanos 12:3, por favor. Terminamos con esto. Capítulo 12, verso 3 de Romanos. Respóndame con un amén si lo tiene. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Perdón, estoy leyendo el 1, 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, juntos, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar este concepto bien equilibrado? Porque tanto un extremo como el otro es malo. Se siente muy humilde, pero realmente no es muy humilde. Se siente que no debe de ser humilde, pero cayó en soberbia. No, dice, cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Cómo se puede adquirir el concepto correcto? Dice ahí, sino piense de sí con cordura. ¿Cómo debemos de pensar de nosotros? Con honestidad, hermano. O sea, si tú llegas a mí, ¿cómo está, apóstol? Y me empiezas a decir, apóstol, ¿qué crees que voy a empezar a sentir? Ay, así como vergüenza, me voy a incomodar. No, y si yo digo, no, yo no soy el apóstol es él. ¿Cómo se va a sentir él? Ay, pídeme, hermano, si no puede, no reparta. ¿Si estabas captando el mensaje? ¿Por qué? Porque me estás atribuyendo cosas que no son reales. O sea, por favor, dejadme decirte, soy sencillamente el pastor, es todo. El que alimenta a las ovejas, el que las pastorea. Ese es mi trabajo. No me estés diciendo que soy pastor, porque no soy apóstol, no soy evangelista, no soy, hermano, no soy nada de eso, soy pastor. Pienso con cordura. Pero imagínate que traes a tu familiar y, sí, las grandes revelaciones, yo soy el apóstol, y si usted búsqueme aquí en Facebook, y empiezo ahí a alardear, hermano. Cualquiera de ustedes que es sano en la fe me va a escuchar y va a decir, como que el pastor no está pensando con cordura. ¿Si estás captando el mensaje? ¿Cómo podemos nosotros entonces no tener más alto concepto de nosotros mismos? Piensa con cordura, conforme a la medida de que Dios repartió a cada, ¿qué dice? Hermanos, dice la Escritura que nosotros debemos de ver a los demás como mayores a nosotros mismos. Cuando tienes esa mentalidad, hermano, allí se prepara la comida. En esas mesas llevamos nuestros alimentos. Cuando encontramos hermanitas que tienen esta medida de fe y tienen a las demás como mayores, nunca va a haber chismes, nunca va a haber divisiones, nunca va a haber pleitos ahí. ¿Qué creen que va a haber ahí, hermanos? Una grande fiesta. Muchachos, a comer, y tocarán la campana y todos correremos y vemos, ellas nos contagian por la fiesta que traen ahí. Pero si alguna llega despampanante ahí, a ver, ahorita vamos a hacer esto y así, y empieza con su soberbia, hermanos, no está pensando con cordura. Tiene más alto concepto de sí misma. No está viendo a los demás como mayores a sí mismo. Si estamos captando el mensaje. Hermano, ponte sobre tus pies. David sabía que necesitaba ser limpiado y confiaba en el sacrificio perfecto de Dios. David entendía la inocencia, la integridad a nivel humano. Y ¿sabes? Él sabía una cosa: necesito ser limpiado de mi soberbia. Tú tienes que ser hoy limpiado. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Estamos en un momento espiritual, en un momento donde tú puedes ser ayudado y salir de manera diferente a través de esa puerta. Si hoy tú reconoces de los ejemplos que hemos tratado de abundar, hoy tú reconoces que algunos de ellos son tu característica, tú tienes que decirle al Señor: perdóname, Señor, he encontrado que hay soberbia en mi corazón. Perdóname, Señor, yo obedezco a quien quiero obedecer y a quien no lo menosprecio, Señor. Perdóname. Y ahí te darás cuenta
que eres tú, aquel al cual el Señor quiere preservar. Guárdame de mis soberbias. ¿Por qué hay veces no le hablas a los hermanos? ¿Por qué no le hablas al vecino? Yo le compartí a unas personas donde estamos compartiendo la palabra de Dios. Me invitaron a predicar a un lugar y después supe que no le hablaban al familiar. Vivía a un lado el vecino. Yo decía, ¿cómo piensan ustedes que la gente va a venir a la reunión si ustedes no le hablan al vecino? Eso no es correcto. No, pero es que el vecino es bien grosero. Bueno, ¿quién es el grosero? ¿Él o ustedes? No, pues él, entonces. Pero hay soberbia. O sea, no, si no me saluda, no lo saludo. Si no me extiende la mano, ¿yo por qué se la voy a extender? No, pues si no, de alguna manera no me visita, ¿yo por qué lo visito? Hermanos, no es así. Tenemos que pensar con cordura. Cada uno de nosotros tener el lugar apropiado que Dios nos dio. Amén. Considera las veces que el Señor te ha hablado a través de los amigos, a través de los seres queridos, a través de Dios mismo, por su palabra, por revelación, por de alguna manera, alguna visión. Cuando Dios te ha hablado a través del conocimiento que tienes, son solamente certificaciones de que hay soberbia si es que has desobedecido. Habla con Él. Acércate al buen Jesús. Hay poder en su sangre para limpiar todo tipo de rebelión. Hermanos, dice la Escritura que es nuestro abogado. Es quien está para lidiar por nosotros. Es quien está para poder de alguna manera licitar en contra del calumniador. El calumniador estará allí para acusarnos. Jesús estará ahí para mostrarle las heridas. Amén. Acércate al dulce Cordero de Dios. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, aleluya. Para que ninguno muriese condenado en sus pecados. Amén. Allí estaba Jesús. Corre a Jesús. Le has fallado, corre a Jesús. Has tomado decisiones en soberbia, corre a Jesús. Te has sido advertido y con todo y eso te has ensoberbecido, corre a Jesús. Hoy es día de salvación. Tú que hace 8 días tomaste la decisión, si hoy eres alumbrado, si hoy eres escudriñado, corre a Jesús. Hay perdón en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Hay libertad en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. Que el diablo no te venga a decir que no hay para ti oportunidad. En Cristo Jesús hay oportunidad para todos. Por eso es amado el Señor en medio de su casa. Por eso es digno de sentarse en el trono y las coronas puestas a sus pies. Amén. Oh, aleluya. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde, que soy amigable, que soy pacífico. Amén. Que soy amistoso. Amén. Que no encuentras agresividad en mí. Estoy domesticado. Oh, que el Señor tenga bien en darnos de su carácter. Aquí estamos, oh Dios de Israel. Danos de ti, Señor. Compártenos, Señor, tu carácter. Muchas áreas han sido, Señor, sometidas por el poder de la gracia de tu Espíritu. Amén. Señor, cura esta área en nuestra vida. Presérvanos de las soberbias. No permitas que se enseñoreen de nosotros. Por favor, Dios de Israel. Sigue hablándole, confiésale tu pecado. Confiésaselo, no le ocultes nada. Que Él es bueno. Él quiere limpiarte, Él quiere facultarte, Él quiere capacitarte, porque el milenio está a la puerta. Él quiere que tú estés donde Él estará. Es tiempo de gracia y día de salvación. Tu Salvador vive, acéptale hoy. Es tiempo de gracia
gracia y salvación. Si el tiempo aceptable te oí, te encontré, es tiempo de gracia y salvación. Es tiempo de gracia y día de salvación. Tu Salvador vive, acércate hoy. Es tiempo de gracia y día de salvación. Tu Salvador vive, acércate hoy. Si el tiempo aceptable te oí, te encontré, es tiempo de gracia, salvación. Si el tiempo aceptable te oí, te encontré, es tiempo de gracia y salvación. Señor, cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, cambia mi corazón. Quiero estar en ti para adorarte a ti. Dice la Escritura, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así como Jesús, cuando estudias los pasajes de las Escrituras y ves que se comportó, la manera en que pensaba, su relación con lo más bajo de la sociedad, así mismo es el Padre. Se deleita en hacer misericordia al necesitado. Se deleita en hacer libre al atormentado por los demonios. Se deleita en regresar a un padre regenerado a su casa para que tome su responsabilidad. Se deleita en cambiar a una mujer rebelde, mundana, para que en lugar de que deshaga su casa, la edifique. Él se deleita. Él no te va a rechazar porque a eso ha venido. Si hay veces no se entiende lo que hablamos o hay veces no se ve lo que se debería de ver en la iglesia, no es problema de Él, es problema de nosotros. Pero Él tiene toda la buena voluntad.
Tú te puedes hoy acercar con toda confianza a ese Dios paternal y hermoso, porque a eso vino, dijo, yo vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así es que no te puedes hoy salir con esa condenación, no puedes salir con ese vacío. Ya has probado el pecado de una forma, de otra, te has excedido, y con todo y eso tienes que llegar a la resolución: sigo estando vacía, sigo estando vacío. Pero hoy te puedes acercar a Jesús, jamás te dirá que no. Si vienes leproso en tu alma, si vienes ya cansado de esta vida, si vienes decepcionado de todas las religiones, de todos los hermanos, hoy Jesús está aquí para que te puedas inspirar y para que puedas tener confianza y decir: Señor, qué bueno que tú no eres como los hombres, y que puedas tú acercarte, porque sin duda Él es el que conoce cómo funciona tu vida espiritual, moral y física. Él lo conoce. Por tanto, no tengas miedo. Acércate al precioso Cordero de Dios. Acércate, dice la Escritura, que se acercó a la prostituta y le dio agua de beber. Dice la Escritura que se acercó al paralítico de 18 años y le dijo: ¿quieres ser sano? Y el otro empezó a sacar la amargura, lo tocó y lo levantó. No por obras, sino por gracia. Se acercó a un hombre llamado Mateo, un hombre que estaba sumido en los negocios mundanos, un hombre que extorsionaba, que se había enriquecido ilícitamente. Sencillamente pasó y le dijo: Mateo, sígueme. Oyó la voz de su creador. Todos los elementos se alinearon, sus pies se pusieron rígidos y empezó a caminar en dirección a Jesús. Porque así es Cristo. Cuando te llama, viene a seducir tu alma. Nos ha llamado a nosotros de años atrás y no nos hemos cansado de seguirle. Así es que lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Quiero invitarte, iglesia, para que podamos orar por las personas que no han alcanzado salvación. Urge, es necesario que sean salvos. Es necesario que se puedan dar cuenta de su error, de su pecado, y que puedan aborrecerlo, porque solo les ha traído condenación, les ha traído, dice la Escritura, corrupción. Es lo que se ciega cuando se siembra para la carne. Vamos a orar, iglesia, levante sus manos. La Biblia dice que los discípulos oraron y dijeron: Señor, mira sus amenazas. Por favor, extiende tu mano, Señor amado, delante de nosotros, con prodigios, con milagros, con, Señor amado, con acciones sobrenaturales. Padre amado, añadiendo a los que han de ser parte de tu cuerpo. En el nombre precioso de Jesús, acuérdate cómo estábamos. En el nombre precioso de Jesús, recuerda, Señor, estábamos ciegos palpando, no te conocíamos, no sabíamos, no escuchábamos, no conocíamos tu voz. Señor, estábamos destinados al infierno, pero tú viniste con paciencia, con mucha misericordia, y a pesar de los que nos enseñaban, a pesar de la iglesia donde íbamos, tú te acercaste con ternura, y lo que no entendimos en la reunión, en nuestra cámara secreta, ahí fuiste a revelárnoslo, Señor amado. Padre, te pedimos que lo hagas hoy con aquellos que con corazón pobre, humilde y contrito, Señor, reconocen que son soberbios, reconocen que es la soberbia la que los ha gobernado, reconocen, Señor, que es la soberbia la que los ha alejado de ti, reconocen, Señor, su soberbia. Señor amado, yo te ruego, por favor, cambia su corazón, cambia, Señor, Padre amado, las cosas más íntimas de su vida. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu sangre preciosa. Glorifica tu nombre, Señor amado, que ellos sepan, Padre amado, que tu evangelio tiene poder, Señor amado, en el nombre precioso de Jesús. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Así es. Jesús está aquí. Amén. Tan cerca de ti.
Tan paternal eres, Señor. Míralo, míralo. Háblale sin miedo al oído. Cuéntale esas cosas que hay en ti. Solo a Él le interesará. Y que solo a Él le interesará. Amén. Él es más que un nieto para mí. Háblale sin miedo. Háblale sin miedo al oído. Saca lo que traes, díselo ahora. Cuéntale esas cosas que hay en ti. Quítate esa carga de una vez y para siempre en el nombre de Jesús. Y que solo Aleluya. a Él le interesará. Amén. Él es más que un nieto para mí. Tan cerca de mí. Tan cerca de mí. Tan cerca de ti. Que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Amén. Amén. Tócalo. Háblale sin miedo al oído. Tócalo. Cuéntale esas cosas Tócalo. que hay en ti. Tócale, dile que estás cansado de la vida que llevas. Y que solo a Dile que ya probaste en el alcohol, probaste en la drogadicción, probaste en el sexo ilícito, más que un mito. has estado probando en el materialismo y sin embargo no has hallado Háblale satisfacción. sin miedo Acércate a Él y al tócalo. oído. Tócalo en el nombre de Jesús. Cuéntale esas cosas que hay en Dile que ya no hay para ti algo más. y que Has perdido solo toda a Él ilusión. En Jesús hay esperanza. le interesará. Amén. Él es más que un Aleluya. para Así es. Él te dará lo que le ha dado a los suyos, a los que le han creído. tan cerca de ti. Oh, te alabamos, Señor. Tan cerca de mí. Que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Sí, amén. Aleluya. Jesús está aquí. Vamos a adorar. Bendícelo ahí en tu lugar. Dile que es lo más hermoso que hay para tu vida. Dile que estás consciente y agradecido por el amor con que te ha amado. Delante de los dioses te cantaré salmos, dice el Salmo 138. Alábale con todo tu corazón. Oh, nosotros podemos recomendarte a Jesús, porque Él fue el único que vino a cambiar todo lo que traíamos adentro. Él vino, puso su mano y fue sano todo lo de adentro. Somos seres humanos que estamos en la batalla, pero no nos cansamos de decir: Él me tocó, Él me cambió, Él me dio, Él me da y Él me dará una razón para seguirlo. Somos su pueblo. Él nos ha redimido. Un día le pertenecimos, éramos del reino de los cielos como niños, pero una vez que la soberbia entró a nuestro corazón, nos rebelamos. Y lo más hermoso es que vino a comprarnos por segunda vez. Dice que halló los dracmas perdidos y dijo: venid, haced fiesta. He encontrado el dracma que se me perdió. E hizo fiesta.
Hoy tenemos un banquete continuo con el Señor. Hoy estamos nosotros de fiesta con Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome su lugar, por favor.